El siguiente ponente es don José Miguel Lurela. Es doctor en biología, especialista en entomología agraria. Trabaja desde el 2004 en el centro de IFAPA de Churriana y su trabajo está orientado fundamentalmente al control integrado y control biológico en hortícolas, cítricos y, por supuesto, en los tropicales, fundamentalmente aguacate y mango. Hoy nos va a hablar sobre la cochinilla blanca del mango. Muy bien, buenos días. Bueno, antes de comenzar quería agradecer la amabilidad de la Asociación de Productores de Tropicales por invitarme a mí y en mi persona a mi institución, al IFAPA de Málaga, a impartir este pequeño seminario que va a tratar sobre algunas cuestiones referentes a la cochinilla blanca del mango y su control integrado. Vale. Me toca hoy hablarles a mí, pero vengo realmente representando a un laboratorio de entomología agraria compuesto por diferentes personas que a lo largo de estos últimos años, se han ido sucediendo y todos ellos han intervenido en estos trabajos que voy a presentaros. Asimismo, colabora con nosotros activamente el doctor Antonio Ortiz de la Universidad de Jaén en lo que se refiere al desarrollo de la feromona, que también luego comentaremos. Y también quería dar las gracias a los propietarios y encargados de las parcelas experimentales que nos ceden sus fincas, sus huertas, para que podamos trabajar allí. La colaboración en este caso, de los agricultores y propietarios es fundamental para nosotros, porque si no, estos trabajos no se podrían llevar a cabo. Para introducir un poquito la idea de producción integrada, la historia comienza en los años 50 con los plaguicidas de síntesis. Después se impone la lucha a calendario fijo, ¿no?, con unos calendarios de tratamiento fijos. Después las estaciones de extensión agraria, que ahora mismo se llaman OCA, pues antes daban los consejos cada año de cuándo había que ir tratando. A partir de ahí se pasó a la lucha basada en umbral económico y en este momento nos encontramos en el desarrollo de la producción integrada. La producción integrada viene definida en un decreto como un sistema agrícola donde se asegura una agricultura sostenible introduciendo métodos biológicos y químicos de control y otras técnicas que compatibilicen, dice, la exigencia de la sociedad y la protección del medio ambiente. Para nuestro laboratorio de entomología agraria es muy importante todos estos aspectos del control sostenible, porque entendemos que la agricultura en Europa, desde luego, o es sostenible o no será. Y en este aspecto creo que tenemos que felicitarnos todos por el título de estas jornadas, que tengo aquí delante, que se llaman precisamente Producción Sostenible. Y sobre esto vamos a hablar. La cochinilla blanca del mango es una plaga ahora mismo muy importante, por supuesto, pero de la que se conoce muy poco. Se conoce muy poco de su biología, muy poco de su control, muy poco sobre todo lo que rodea a este insecto. Es bastante enigmático, como ahora veremos. Hay pocas cosas escritas, entre ellas hay un reglamento de producción integrada en Canarias que está publicado y lo que recomienda para la cochinilla blanca del mango es tratamiento invernal de aceites parafínicos para el control de la misma. Esto es de lo poquito que hay publicado. No tenemos un reglamento de producción integrada de tropicales en Andalucía, ¿no?, todavía. Hay escrito en algunos artículos, por ahí he visto en México, pienso, que a partir de una infestación de 0,1 colonia por hoja, o sea, una colonia por cada 10 hojas, sería un umbral de tratamiento adecuado.
siendo así que esa infestación se catalogaría como baja. El problema de la cochinilla del mango, como sabéis y sufrís bastante vosotros, es que afecta al fruto. Y en cuanto tienes 4 o 5 cochinillas en un fruto, pues ya pierde un valor importante, ¿no? En Andalucía, pues las principales plagas del mango pues, pueden ser la mosca mediterránea, después, pues, quizás, o antes quizás, la cochinilla del mango. Después está la cochinilla algodonosa, que está entrando con fuerza en el último año, el Leithheria seychellarum. Después hay varios cócidos más que localmente pueden tener su importancia, ¿no? Como pulvinaria y otros géneros afines también. Lo que pasa es que hablamos de mosca de la fruta y de cochinilla y, como decía antes, ahí hay un desequilibrio muy grande en cuanto a información, mientras que en la mosca de la fruta llevamos trabajando con ella, pues no sé si 50 años quizás, con unos esfuerzos de investigación, unos esfuerzos presupuestarios a nivel mundial extensísimos, sabemos mucho de la mosca de la fruta, sin embargo, de la cochinilla blanca sabemos muy poco y se ha investigado muy poco. Algunos aspectos sobre la morfología de la cochinilla, creo que no puedo señalar, así que bueno, esto es una hembra, tenéis una hembra, realmente lo que vemos de la cochinilla es el escudo con el que se cubre, y debajo veis por transparencia, arriba a la izquierda veis por transparencia el insecto. El insecto, que lo tenéis aquí abajo a la derecha, veis que es un insecto en que tiene una parte anterior grande con 2 primordios de ojos que se les ven ahí a los lados, sería la cabeza. Después hay 3 segmentos, 3 anillos, que serían el tórax, y después el abdomen. El último segmento abdominal se llama epigidio y es donde lleva los órganos sexuales y las glándulas de emisión de feromonas también. Otra hembra con huevos, pone 80 a 200 huevos, bueno, esos serán ya larvas. Esto es una hembra sin el escudo, sin la cáscara, con los huevos. Esto es una colonia incipiente de machos con la hembra madre, ¿no? Esa hembra va poniendo huevos, a lo largo del tiempo esos huevos van mudando a larva, la larva va caminando y se queda muy cerca de la madre en grupos grandes. Aquí tenéis otro detalle. Los machos se quedan muy cerca de la madre y la hembra emigra más lejos, se dispersa mejor. Como característica de las colonias de machos, tenéis que se recubren de una seda, de unos hilos de seda, que van a dificultar bastante la acción de los depredadores y de los parasitoides. Lo mismo que antes, ahí podéis ver pues, algunas larvas móviles y ya ninfas de primer estadio y de segundo estadio ya fijadas. Otro grupo de hembras y de machos en un fruto, otra colonia de machos. Se diferencia muy bien, hay un dimorfismo sexual muy importante. La hembra veis que es más o menos ovalada o circular y el macho es alargado. Y aunque afecta al fruto y a la hoja, pero muchas veces puede afectar también a la madera, como puede verse aquí. Este es el macho volador de Eulacaspi. ¿Podrías pinchar? Doble clic. A ver si... Esta. ¿No? No va. Doble clic. No va. No te preocupes. Vamos así. Para que vierais, solamente para que veáis el macho vivo cómo funciona. Bien, cualquier proyecto o estrategia de control integrado tiene que participar de varios aspectos que todos son igualmente importantes y hay que atenderlos a todos ellos. El primero, hay que aplicar medidas culturales, hay que aplicar un control químico que sea compatible con la fauna auxiliar, con los enemigos naturales, porque si aplicamos un control químico no compatible con fauna auxiliar, pues el control integrado pues, no va a funcionarnos nunca, ¿no? Después los métodos biotécnicos y después integraremos también el control biológico. Entonces, nuestra estrategia va a comprender estas 4 grandes aspectos.
Entonces, el objetivo general que nos propusimos cuando emprendimos los estudios sobre la cochinilla del mango fue establecer, por supuesto, esta gestión integrada a partir de, primero, determinar la fenología, ciclo de vida y datos biológicos relevantes de la cochinilla. Segundo, ensayar las materias activas compatibles con fauna auxiliar y permitidas en agricultura ecológica, por supuesto. Determinar también la posible presencia de feromona sexual en la cochinilla y proceder a su identificación. Y, por último, inventariar los enemigos naturales de la cochinilla y evaluar su eficacia. En cuanto a la fenología, ciclos de vida y datos biológicos, podemos empezar revisando un poquito. Aquí empezamos los trabajos en 2013 y estuvimos trabajando en esto hasta 2015. Bien, para empezar por aquí, podemos decir que la cochinilla blanca viene de Asia, en Europa está en Italia y en España, está en todo África, excepto posiblemente en Marruecos, y está también en América del Sur, del Centro y del Norte. Aquí en Andalucía se detectó en octubre de 2010, por primera vez. Llevamos con ella ya entonces, pues casi, este es el 7º año, ¿no? 6 años y medio quizás. Bueno, tiene unos cuantos huéspedes alternativos, pero sin duda es al mango a quien ataca con mayor intensidad. Bueno, se sabía tan poco de la cochinilla blanca, tampoco que nunca se había hecho el esquema evolutivo de esta especie, ¿no? O sea, qué cosas son larvas, qué cosas son ninfas, qué cosas son cómo son los adultos y cuáles son las distintas fases que tiene. Y aquí, pues estamos presentando por primera vez este esquema, ¿no? En cuanto a la hembra, que la tenéis arriba en la fila superior, tenemos que del huevo pasa a una ninfa móvil, que es una ninfa que se dispersa. Antes hemos dicho que la ninfa hembra se va a dispersar más que la del macho. Inmediatamente, en 24 horas, esa ninfa se va a pegar en el suelo, va a perder las patas, va a emitir un estilete que va a insertar en el mesófilo de la hoja y se cubre con un escudo más o menos rígido, que tenéis ahí, parece un grano de café, ¿no? Bien, esa es la ninfa 1. Posteriormente, esa ninfa empieza a secretar una cera de color claro, color blanquecino. En ese momento ya sea ninfa 2, y esa cera de color blanquecino va creciendo a la vez que va creciendo la ninfa. La ninfa va creciendo, la tenéis por transparencia, y a la vez que va creciendo desplaza el escudo primario hacia adelante. Y ella después va a crear otro escudo más grande, un escudo secundario. La ninfa luego va a crecer en una hembra ya joven, y la hembra joven hembra adulta. Adulta, hembra 2. Que es la que habéis visto en las fotos de antes ya, con su velo blanco, su escudo secundario grande y el escudo primario siempre un poquito por delante, desplazado. En cuanto al macho, pues similar, de la misma manera, empezamos con el huevo, pasa a una ninfa móvil, que también está muy poco tiempo desplazándose, menos que la hembra, se va a desplazar muy cerca de la madre, se establece. En la ninfa 2 empieza también a hacer ya su cubierta cérea, la ninfa 3 la desarrolla aún más, y después ya a partir de la ninfa 2 ya entra el ejemplar en fase de prepupa y pupa. Son ejemplares o son individuos que ya no se alimentan, por tanto la cubierta cérea ya no crece más, ya se queda como estaba en prepupa. Llega a prepupa y de ahí ya la cubierta se queda igual. Después de la pupa, el ejemplar ya muda en un ejemplar adulto y ya sale volando a buscar una hembra para reproducirse. Bien, empezamos esta tarea investigando, bueno, qué preferencias tiene la cochinilla en la hoja. Y vimos que prefiere estar en el haz, pero también muchas veces está en el envés y otras veces, en caso de infecciones más graves, está en los dos sitios. Esto es interesante y tiene trascendencia porque a la hora de tratar no es lo mismo que esté arriba, que esté abajo o donde esté. En cuanto a la fenología, estudiamos fundamentalmente en 2013-2015 porque en 2014 algo pasó en las parcelas experimentales que no hubo presencia de la plaga. Y aquí vimos que el vuelo de los machos fundamentalmente sucede en los meses de estivales, en meses de julio y agosto, metiéndose también en septiembre y un poquito en octubre. Esto
muy importante, porque nos interesaba saberlo, porque si vamos a trabajar con feromonas, con estrategias de confusión sexual, no es lo mismo trabajar con un insecto que vuela gran parte del año que insectos que vuelan en periodos concretos del año. A la hora de hacer el esfuerzo de estrategia de confusión, es más cómodo hacerlo en este tipo de especies. Las larvas, pues los máximos larvarios estarían también en julio, agosto, septiembre. De vez en cuando también hay repuntes larvarios a lo largo del año, porque con los climas que tenemos, pues raramente hay paradas biológicas en esta especie. Aquí, cuando vimos las larvas que también se concentraban en unas épocas más o menos concretas, nos planteamos la posibilidad de utilizar aceites de verano, aceites parafínicos, y también nos preguntamos, bueno, ¿y esto puede dañar al fruto o no? Luego lo veremos. En cuanto a machos, también hicimos el periodo de aparición de machos prepupa y pupa, inmaduros. En hembras, muy curioso, en hembras se ve también que las mayores explosiones ocurren en verano, pero no hay que perder de vista que fijaros que casi todo el año tenemos hembras inmaduras y hembras con huevo. O sea, que es una especie que está ahí siempre latente, aunque de vez en cuando alcanza unos máximos importantes, ¿no? Es una especie que está descrita como de reproducción sexual, pero tenemos un problema con ella, que hay muchísimos machos, hay una ratio muy importante a favor de los machos respecto a las hembras. Estamos preguntándonos por qué ocurre esto. Y para responder a esta pregunta estamos haciendo experimentos aislando hembras jóvenes antes de estar fecundadas, las aislamos para que ningún macho se acerque y estamos cultivándolas para ver cuál es la descendencia de hembras no fecundadas y compararla con la descendencia de hembras fecundadas. A ver si nos da algún tipo de clave este asunto. En cuanto a ensayar la materia activa, vamos a hablar ahora un poquito también. Hemos hecho 2 ensayos este verano y otoño anterior, en 2 parcelas, una en Benajarafe y otra en el Trapiche, en un diseño de bloques aleatorizados, con 5 tratamientos, 4 réplicas. Cada una de ellas mantuvimos el ensayo durante 70 días aproximadamente, o sea, 2 meses y pico, que nos parece un tiempo interesante, y en total, pues cada una de ellas llevó un premuestreo y 7 muestreos adicionales. ¿Qué contábamos? Pues contábamos las larvas 1, las hembras inmaduras y maduras, y los machos bien en prepupa o bien en pupa. Las variables que analizamos fueron los insectos día acumulados, y al final los resultados que he extraído hoy son el porcentaje de insectos día acumulados respecto al control. ¿Esto por qué lo hacemos así? No es un capricho. Si nosotros medimos el número de insectos, número de bichos, tenemos una medida. En un día voy y sé los insectos que tengo, voy otro día y sé los insectos que tengo, y otro día y sé los que tengo en esos días, cada uno de los días. Pero esto no tengo una integración de cómo ha ido la intensidad de la plaga o la intensidad de la población de insectos a lo largo del tiempo. Entonces, el hecho de utilizar la idea de insectos día acumulados, pues ya os digo, tenemos 2 componentes ahí, que es la intensidad de la plaga y el tiempo en que se desarrolla esa intensidad de la plaga. En un solo número tengo esas 2 variables medidas y nos conviene mucho para hacer comparativas. Bien, tratamientos 5. El control de agua, un tratamiento de tierra de diatomea, que bueno, que parecía que era bastante inocuo para la fauna auxiliar, aceites parafínicos, una dosis baja, aproximadamente baja 0,75, una dosis media, 1,25 y azadiractina, a las dosis recomendadas. En cada una de las parcelas hemos tenido algunos resultados que son bastante homogéneos y otros resultados que han sido un poquito distintos. Por ejemplo, en esta parcela primera, la azadiractina se nos fue bastante, la población de insectos tratadas con azadiractina se fue bastante por encima del control, ¿no? Entonces aquí concluíamos que el aceite a 1,25, pues el resultado era similar al aceite 0,75. La diatomea, pues en el caso de larva había un poquito más, pero en cuanto a hembra y macho se comportó igual, y la azadiractina aquí se comportó peor. Lo que contrastó con los resultados del ensayo en la parcela segunda, donde también los aceites no se comportaron tan bien como en la primera, pero de manera similar, redujeron también la población. La azadiractina se comportó también bien,
igual que la diatomea, y todo ello se comportó mejor que el control de la población un poquito mejor. Los niveles de control, ¿cuáles fueron? No lo he dicho. En el caso de las larvas, uno de los aceites, pues, quedaron vivos aproximadamente el 30% de la plaga. O sea, mató o eliminó al 70% de la intensidad del daño. El otro aceite pues, alcanzó una reducción de intensidad del daño del 60% menos. Son cifras que son muy interesantes, moderadas pero interesantes. En la parcela 2, en cambio, los niveles de reducción de plaga fueron inferiores. Fueron del 30 y tanto, no llegaron al 40 en caso de larvas. Pero bueno, estamos contentos con los resultados y pensamos que si seguimos trabajando un poquito con aceites de verano y combinando este tipo de productos, podemos tener un control suficientemente bueno quizás de la cochinilla en la mayoría de los casos. Aquí he puesto un poco el resumen, que tanto uno como otro dieron respuestas similares y muy importante, en los tratamientos con aceite de verano controlamos también el daño en fruto y observamos que no se produjeron daño en fruto. Los tratamientos los hicimos muy temprano en la mañana. Entonces, la alternancia de tratamiento sugerida podría ser aceites parafínicos en torno al 1%, 1,2, 1,25 si queréis. Más, no sé si habrá quemaduras de fruto. La azadiractina también con aceite parafínico como mojante, incluso en dosis un poquito superiores a las recomendadas como mojante, y alternando de vez en cuando con tierra de diatomeas, pues bueno, puede ser una estrategia. Bien, pero no es solo la estrategia del control químico, hay que implementarla con más cosas, ¿no? La segunda estrategia o la segunda parte de esta estrategia sería la basada en la feromona sexual. Y a este respecto, claro, la primera pregunta que nos hicimos fue, bueno, ¿tiene la cochinilla blanca feromona? ¿La emite o no la emite? Pues hicimos un ensayo muy sencillo que ideó mi compañero Juan Ramón Bollero, que consistió en colocar 30 microplacas adhesivas con un agujero en medio, 30 pares de placas, 30 encima de donde había una hembra más o menos joven de cochinilla y otras 30 placas donde no había cochinilla. ¿Por qué? Porque si la cochinilla blanca emite feromonas, habrá más machos atrapados en las trampas donde está la cochinilla que en las trampas donde no está la cochinilla. De hecho, de otro modo, si el macho vuela y encuentra a la hembra al azar, encontraremos las mismas cochinillas, los mismos machos alados donde hay hembra que donde no hay hembra. Bueno, pues pusimos esto en los árboles y el resultado fue solamente 10 hembras, en 10 microplacas hubo machos alados, pero en 9 de ellas había hembras. Solamente en una placa llegó algún macho donde no había hembra, con lo cual había una diferencia de 9-1 a favor de que iban a por las hembras. O sea, que confirmamos que la hembra presenta feromona sexual. ¿En qué estado nos encontramos? Una vez que hicimos esto, el año pasado, pues ahora, a principios de este año, hemos hecho, en colaboración con el doctor Antonio Ortiz de la Universidad de Jaén, que es experto en química ecológica, en su laboratorio, pues se ha hecho la extracción de componentes volátiles emitidos por la planta con y sin el insecto para distinguir muy bien los volátiles que no son del insecto de aquellos que son propios del insecto. Luego se han identificado los componentes de un macerado del último segmento abdominal de las hembras, donde están las glándulas de la feromona. Macerando esto, se ha pasado este extracto a través de un electroantenógrafo para ver si la antena del insecto daba respuesta positiva o no ante estos extractos. Y efectivamente, rápidamente, dio una respuesta positiva muy interesante. O sea, que hay una feromona que está en el abdomen, en la última parte del abdomen de la hembra, y ahora falta aislar esta molécula e identificarla, para que en un futuro quizá podamos contar con ella como una estrategia de confusión sexual. Hemos repasado el control químico, hemos repasado el control biológico, el control biotécnico, brevemente. Ahora un pequeño repaso al control biológico, donde también estamos trabajando. Bueno, pues hicimos inventarios de enemigos naturales con trampas cromotópicas, llevando hojas al laboratorio en cámara oscura, etc. ¿Qué hemos encontrado? Hemos encontrado
dos depredadores, Cybocephalus niponicus y Stetorus pusillus. El primero de ellos, Cybocephalus, muy interesante, no se conocía de la península ibérica, es una especie del sudeste asiático, de ahí se extendió a toda Asia, llegó a Norteamérica, en 2002 se encontraron algunos ejemplares en Italia, en el norte de Italia, y ahora en 2015 lo hemos encontrado nosotros en el huerto de mango natal. Otra especie que hemos encontrado es Stetorus pusillus, que bueno, se alimenta normalmente de ácaros, es un especialista en ácaros, pero también hemos visto que se está comiendo las larvas de la cochinilla. Y dos parasitoides, Encarsia citrina y un afitis, posiblemente Aphytis melinus, que también está. Vamos a hablar un momentito de esto. Cybocephalus niponicus es muy pequeño, veis la escala, son 0,2 milímetros, o sea, el bicho tiene 1,2 milímetros como mucho. El macho se distingue muy bien de la hembra, en que la parte delantera, lo que llamamos pronoto, es de color rojizo, mientras la hembra es negra por completo, carece de pelos en el dorso. Aquí tenéis más fotos de macho y de hembra. Tiene la antena un poquito mazuda, ven. Se podría confundir a simple vista porque es tan pequeño con Stetorus, con el cocinélido, pero es muy distinto porque Stetorus, luego lo veréis, tiene pelo en el dorso y tiene otra estructura morfológica distinta a esta. Un poquito la foto del macho, de la hembra, de la larva, que es muy activa depredando sobre juveniles y sobre adultos de la cochinilla blanca. Y bueno, el EDEAGO es fundamental para la identificación de estos bichos. Hay siempre que estudiarlo, el órgano sexual. Este es un artículo del año 2012 de Asia, donde estudian esta especie de depredador y le ofrecen diferentes presas, diferentes cocidos presas, para ver si come y si oviposita o no con estas presas. Y entonces vieron que de varias familias de cocidos pues, se alimentaba de alguna, pero no había oviposición de ninguna de ellas. Pero cuando llegan a la familia que les interesa, que son los Diaspídidos, a la que pertenece Aulacaspis, pues fijaros, Aulacaspis tubercularis se alimenta y oviposita, no solamente de Aulacaspis tubercularis, sino también de otras Aulacaspis y de Chrysophalus o Aspidiotus, que son géneros muy relacionados con nuestra plaga. ¿Qué significa esto? Significa que tenemos ahí una especie que nos ha llegado de fuera, no ha habido que importarla, que la tenemos ya en nuestros campos y que es una especialista en depredar sobre la cochinilla blanca. Hicimos también durante 2 años un poquito el seguimiento de cómo era el ciclo de Cybocephalus, el ciclo anual, y bueno, vimos que está presente en gran parte del verano, con un poquito de mayores repuntes a finales del verano y otoño, ¿no? En septiembre y octubre. Muy interesante porque ajusta su ciclo muy bien con el ciclo de la cochinilla blanca, perfectamente. Como está demostrado, bueno, como sugiere también el hecho que hemos hablado de que una gran especialista en depredar sobre esta especie. Bien, este toro es la otra especie que también hay, que come, ya digo, fundamentalmente ácaros, pero también se alimenta de este toro es distinto, este es muy pequeñito, tiene pilosidad en el dorso, en élitro y en pronoto, y bueno, es una especie que también la tenemos ahí. Bueno, estos son los ístares, la larva, el pupa y el adulto. Y otro candidato, ya no un depredador, sino un parasitoide, o sea, un bicho que parasita a la cochinilla, es Encarsia citrina. Hemos observado que hay una presencia muy alta de parasitismo por Encarsia citrina en parcelas donde no hay tratamientos o los tratamientos que hay son blandos, ¿no? En parcelas donde hay tratamientos duros, desde luego no aparecen ni Cybocephalus ni Encarsia. Eso no aparece, ¿no? Encarsia citrina no se ve muy bien, pero la hembra, esta oscura que tienes aquí, está oscura porque está muerta, tiene un poro de salida. Ese poro es donde ha emergido una encarsia. Entonces, Encarsia citrina pertenece a un grupo de parasitoides que llamamos endoparasitoides, porque el huevo lo pone dentro del individuo, de la plaga, y la larva se la come por dentro, ¿no? Y luego emerge. Este es un agujero de salida, tenéis a la derecha abajo, en un macho también, ¿no? En la cubierta de un macho. Es muy pequeña, Encarsia citrina, menos de 1 milímetro posiblemente tenga, 1 milímetro o menos. Otro parasitoide que también aparece es Aphytis, aparece en muy poca densidad, es verdad. Ahí tenéis una pupa, Aphytis melinus seguramente,
Y a la derecha abajo, esta pelotita que veis pegada a un cuerpo de una cochinilla es la larva de Aphytis melino. Veis la larva porque, al contrario que en Carsia, Aphytis es un ectoparasitoide, o sea, parasita desde fuera. Está dentro de la escama, pero fuera del cuerpo del insecto, ¿no? Entonces tenemos los dos. Bien, nos quedaría por ver, tanto en Encarsia como en Aphytis, como en los depredadores, en Cybocephalus también, cómo podemos mejorar sus poblaciones, ¿no? Ahora, volviendo al principio entonces, hemos hablado de una estrategia fundada en cuatro patas, ¿no? En 4 aspectos. Estos 4, he repasado 3 de ellos, el cuarto ahora hablaremos algo. Y para resumir ya y finalizar, pues en el control cultural, que no hemos hablado, pero está en la literatura, está recogido y parece que funciona, se trataría de realizar podas fitosanitarias que mejoren la ventilación del árbol. También es muy importante eliminar la zona de polvo en la finca, carriles, zonas que sean productoras de polvo, porque este insecto está más a gusto en aquellos árboles donde tienen más expuesto al polvo también. Y esto en cuanto al control cultural. El control químico ecocompatible, como ya hemos hablado, pues podemos utilizar aceites parfínicos a dosis medias también, junto a azadiractina y algunas veces diatomina también, y alternando estas materias pues podemos controlar quizás la plaga. ¿Qué pasa con esto? Que vosotros, o sea, yo creo que no hay nadie mejor que los productores y los técnicos para ayudarnos a decirnos luego cuál es su experiencia y cuáles son los momentos del año mejores. Yo sugeriría, para empezar, trabajar después de la cosecha, hacer un pase, ahora en febrero o marzo quizás hacer un pase también, y no sé si antes de la floración también, o ya mejor cuando esté el fruto con cierto tamaño darle otro, antes de que la cochinilla alcance el fruto, quizá 3 tratamientos se podría contemplar. Pero creo que vuestra experiencia es la que nos va a resultar también muy necesaria en todo esto. Porque también os digo una cosa que he pensado mucho, no podemos hacer una estrategia de control integrado si no es de la mano de la experiencia de los técnicos y de los agricultores, porque sois los que sabéis cómo manejar vuestro cultivo. Nosotros sabemos un poco de bichos, pero poco más. Bien, el control biológico, como decíamos, pues de manera natural tenemos ya una serie de fauna auxiliar muy interesante. ¿Y qué nos quedaría? Nos quedaría estudiar las condiciones de favorecer la presencia de esos parasitoides y de esos depredadores. O sea, qué cubiertas vegetales son las mejores para ellos, cuáles son las mejores fuentes de azúcares para el parasitoide, que necesita azúcares para su supervivencia, etcétera, ¿no? Y el control biotécnico puede decir que se confirmó la presencia de feromona sexual y que estamos haciendo los estudios oportunos para el aislamiento y la identificación para el desarrollo de estas técnicas de confusión sexual. Dar las gracias a los propietarios que mencioné al principio de la finca, al doctor Estrella Suárez, que nos identificó la especie de Encarsia, identificó para nosotros la Encarsia, al doctor Jorge González por sus consejos y apoyo, a Teresa Rodríguez, Javier Navarro y David Sarmiento por su ayuda en seleccionar las parcelas, y después a los proyectos que han financiado los muestreos de campo y los materiales para hacer estos trabajos. Bueno, y muchas gracias a todos. Sí, le quería preguntar, en los ensayos que han hecho algunos tratamientos, ¿qué nivel de infectación tenían cuando se empezaron los tratamientos? Sí, buena pregunta. Sí. No me he traído los datos, pero recuerdo, en la parcela 1 había un nivel de plaga medio. Medio significa, pues, en hembra, alrededor de media hembra por hoja. En el caso de la parcela 2, la infección era alta. Ahí estaba un nivel de hembra entre 1 y 2 hembras por hoja. Había bastante más en la 2 que en la 1. Sí, ¿y cuántos tratamientos se dieron? Sí, no le he dicho, sí, se dieron 2 tratamientos. A lo largo de los 70 días hicimos 2 tratamientos. ¿Y al final de campaña cómo estaba la cosa? ¿Se sabe? O sea, ¿en qué fecha le dieron los tratamientos?
con el fruto ya medianamente desarrollado y el fruto ya grandecito también en el segundo tratamiento. Sí. Pero después, por ejemplo, una vez recogida la fruta... No contamos al final. Ah. No, en fruto no. En fruto no, porque nos costaba mucho integrar los 70 días de tratamiento con la disponibilidad de fruto, porque parte de la cosecha se recogió antes del segundo tratamiento, parte después del segundo y la mayor parte antes de terminar todos los conteos. Entonces no tuvimos bastante tiempo los frutos en campo como para contarlos, ¿no? Sí. De todas formas, nuestro interés ahora en estos primeros ensayos fue ver si realmente estas materias eran efectivas, cuál es el nivel de efectividad, porque el día que podemos controlarlo en hoja, lo controlaremos en fruto. Mientras en hoja todavía tengamos plagas, tarde o temprano se nos irá el fruto siempre, ¿no? Gracias. Gracias. Eso es todo. Muchas gracias. Gracias. Hay una pregunta más. ¿Habéis pensado en estudiar una finca con tratamiento ecológico, es decir, sin tratamientos agresivos y con cubierta natural de hierba en el suelo? Vamos, simplemente una finca abandonada, llamémosle. A ver qué pasa en condiciones, llamémosle, lo más naturales posible. Eso sería muy interesante, sí. Sí. Las fincas donde trabajamos eran ecológicas, pero tenían tratamientos en ecológico. Bueno, y tenían cubiertas vegetales también. Por eso había mucha fauna auxiliar en ellas. Ahí sí. Bien, había bien. mucha. Y seguiremos trabajando en esto, sí. O sea que ya lo habéis hecho, ya habéis empezado. Estamos en ello. Muy bien. ¿Alguna pregunta más? Pues entonces, muchas gracias, José Miguel.